Bueno, pues bienvenidos, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Eh, Quiero también agradecer la presencia de varios compañeros docentes, así como también alumnos de quinto semestre de la Unidad de Aprendizaje y Planificación Contemporánea y también otros invitados que nos están acompañando de diferentes disciplinas, incluso de otros países que quisieron escuchar eh, este curso o este tema que vamos a exponer el día de hoy. Vamos a agradecer que todos permanezcan con sus micrófonos silenciados y al final de la exposición pues vamos a dar oportunidad para presentar o disipar algunas dudas o responder a algunas preguntas que se estén presentando. Al igual que las demás semanas, esta charla ya se está grabando y bueno, va a ser compartida una vez que culmine la exposición en el transcurso de la tarde. En este sentido, pues vamos a dar inicio. Eh, Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es las tendencias actuales de lo que ha sido el empleo del modelo bifásico de planificación deportiva. Como ustedes saben, es un modelo que pues se diseñó en México y que, bueno, pues prácticamente tuvo un inicio importante en los deportes de combate y concretamente dentro de estos deportes de combate, en especial en el taekwondo. Y por eso algunos de los ejemplos que vamos a estar mencionando pues tienen que ver precisamente con esta disciplina en donde se ha llevado a cabo este modelo. No obstante, me gustaría iniciar, me gusta mucho esta frase de un buen amigo, René Vargas, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, especialista en atletismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él en su texto, en el libro de Teoría y Metodología del Entrenamiento, establece que en el entrenamiento deportivo la teoría no está negada a la práctica, lo está quien no comprenda la fusión de ambas. En este sentido, me parece algo muy puntual, sobre todo en nuestra realidad mexicana, donde lamentablemente pues hay muchos entrenadores todavía actualmente que consideran que el tema de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo pues es eso, es teoría y que no tiene nada que ver con la práctica. Y realmente, pues esto es precisamente lo que señala él, debido a que no comprende esta fusión que tiene que haber entre la teoría y la práctica. De tal suerte que en este modelo, pues precisamente surgió precisamente de la teoría y de la puesta en práctica de los mismos contenidos en atletas que en ese momento eran talentos deportivos. Eh, Bien, también hay algo que me gustaría poner de manifiesto en esta presentación, es que pues todos los que estamos aquí nos dedicamos al deporte y sabemos que dentro de este ámbito pues no hay un resultado que no se haya dado producto del proceso de entrenamiento. O sea, para lograr ganar un campeonato, para ganar una medalla, para poder participar en un evento internacional representando a tu país o incluso para poder participar de manera exitosa en cualquier tipo de torneo, ya sea local, municipal, estatal, regional. Eh, Esto se requiere a través del proceso de entrenamiento. O sea, no se puede concebir un resultado que no sea producto del entrenamiento. Sin embargo, este punto, no solamente el hecho de entrenar por entrenar, pues vaya a suponer que alguien vaya a alcanzar sus metas, sus objetivos o los resultados que espera, sino que este entrenamiento necesariamente, y sobre todo en este contexto actual, pues requiere de ser planificado y también no solamente planificado, sino también que tiene que estar orientado hacia las exigencias actuales del deporte. Me gustaría también precisar que muchos de los contenidos que vamos a estar
abordando en esta charla están dirigidos a una población que evidentemente no es la de iniciación deportiva, no es la del desarrollo propiamente del deporte o en edades tempranas, sino se trata de una población en donde ya está participando de manera constante en procesos selectivos, en procesos representativos, ya sea de su estado o de su país. Entonces, sí es importante hacer esta puntualización porque finalmente todo lo que se va a orientar dentro de este modelo está orientado precisamente a estas exigencias actuales del deporte. Bien, García Manso en el año 96 establecía que la planificación del entrenamiento se trata de un proceso en donde el entrenador, el metodólogo o el especialista prevé una visualización del futuro y que para ello va a utilizar las experiencias que va recogiendo del pasado y desde las posibilidades que tiene en el presente. Entonces aquí hay tres aspectos importantes que se refieren al proceso de planificación. Uno, que tiene que ver con todos los antecedentes, tanto de su formación académica como de sus experiencias dentro de una preparación deportiva, como también lo que a donde se pretende llegar, ¿no? Y tomando en cuenta, pues, las posibilidades que se tienen en el momento actual. Y para esto señala algunos pasos que bueno, nosotros retomamos esta situación, ¿no? Primero, analizar los datos del pasado, analizar los datos del diagnóstico. Es importante señalar esto como dos criterios importantes para poder iniciar cualquier tipo de planificación. También es importante considerar los objetivos en los cuales se va a llevar a cabo este proceso de planificación del entrenamiento y obviamente tener en cuenta el calendario competitivo para poder establecer las fechas en las cuales uno va a participar e ir orientando la dosificación de carga en función de eso para que después podamos ir distribuyendo el volumen precisamente de la carga de entrenamiento. También, por ejemplo, un autor que retomo en este caso para poder plantear este modelo es Armando Forteza de la Rosa, a quien tuvimos en las primeras semanas de este curso la posibilidad de escucharlo de viva voz y en donde él señala que el proceso de planificación es ante todo el resultado del pensamiento del entrenador y que debe estar lo más distanciado posible de la improvisación y muy próximo a la ciencia y la tecnología, con el fin de lograr grandes resultados deportivos y de prolongar la vida deportiva de los atletas, más aún dadas las exigencias competitivas de nuestros días. Fíjense que en este sentido, pues es muy acorde a lo que nosotros planteamos en este modelo de planificación y lo que él señala también como una de sus máximas muy conocidas y divulgadas en el ámbito de la ciencia del entrenamiento deportivo, pues es que un plan es real en la medida que sea susceptible de ser controlado. Y esto, digamos que en este contexto del modelo bifásico, pues es una premisa que se pone de manifiesto de manera presente en cada momento y etapa del mismo modelo. Porque también es importante señalarlo, hay muchos entrenadores, otra vez, y lo digo con toda la responsabilidad, hay muchos entrenadores que ciertamente entregan un plan de entrenamiento, muchas veces incluso hasta en un formato que les es proporcionado, ya sea por una autoridad, un metodólogo, un coordinador técnico, pero que este modelo o este formato que llenan, pues no tiene nada que ver con lo que está realizando en la sesión de entrenamiento en el día a día. Por eso es importante esta premisa de que este plan va a ser real en la medida en que sea susceptible de ser controlado. Es decir, que se va a convertir finalmente en una herramienta que va a tener el entrenador para poder guiar los esfuerzos de este deportista en cada una de las etapas en las que va a ir llevando a cabo este modelo. Bueno, como ustedes saben, ha habido una serie de modelos de planificación que se han llevado a cabo durante
muchos años. Ya muchos de los que están aquí hemos tenido la oportunidad de estudiarlos, de analizarlos. Podemos observar ahí, por ejemplo, todo nace a partir del modelo tradicional que se establece por Lev Pavlovich Matveev en 1955, y de ahí, bueno, van surgiendo una serie de propuestas que ya, digamos que esto obedece precisamente al contexto actual que se está viviendo en cada uno de los procesos competitivos muy específicos a ese año de creación del modelo. Por ejemplo, podríamos ver en el tradicional cómo era digamos que la distribución de los mismos contenidos a partir de 3 grandes periodos de entrenamiento, y cómo a últimas instancias que tuvimos la posibilidad la semana pasada de escuchar a Arroyo Toledo en una presentación magnífica de la periodización inversa, pues cómo es que ha cambiado sustantivamente la visión, la forma de cómo plantear finalmente la preparación de un deportista. Y bueno, pues a partir, digamos que del año 98, bueno, ha surgido un interesante número de modelos o de propuestas que emanan precisamente de autores contemporáneos y de autores también latinoamericanos, que eso es importante señalarlo, como en el caso de las campanas estructurales de Forteza de la Rosa en el 98. Esta propuesta que estamos presentando en esta sesión de un servidor en el año 2007, la periodización inversa que ya se presentó la semana pasada de Arroyo Toledo en el 2011, la planificación por modelamiento, que es un tema que vamos a estar teniendo la oportunidad de escucharlo por parte de Carlos Agudelo de Colombia en enero del próximo año, así como también la planificación por temporalidades del cubano René Mena, que se planteó en este año. Entonces, bueno, y todo esto va surgiendo a partir pues de las necesidades que se van presentando, tanto en las disciplinas deportivas en concreto, pero también en el contexto en el cual se está llevando a cabo pues dichas exigencias en función de la actividad competitiva. Me permití hacer este cuadro, esta tabla, en donde pretendemos comparar un poco para ir identificando cuáles son las características principales del modelo bifásico en cuanto a compararlo con un modelo tradicional, un modelo contemporáneo y esta propuesta, digámosle, actual de lo que sería el modelo bifásico, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en cuanto a las estructuras principales, ya se señalaba que el modelo tradicional, bueno, tiene un periodo preparatorio, un competitivo y un transitorio. Y en el caso del modelo ATR, pues son mesociclos de acumulación, de transformación y realización. También hay tres, digamos que en ambas propuestas hay tres momentos para llevar a cabo la preparación de un deportista. En el caso del modelo bifásico solamente vamos a encontrar dos grandes fases, una cuantitativa y otra cualitativa. En cuanto al tipo de cargas, por ejemplo, en la propuesta tradicional son cargas diluidas. En el caso del modelo contemporáneo se trata de cargas concentradas, y en el caso del modelo bifásico vamos a ocupar en algún momento diluidas y concentradas. Se van a llevar a cabo cargas desde el punto de vista tipo mixto, porque vamos a llevar a cabo ambos criterios en cuanto a la carga de entrenamiento. Por otra parte, los contenidos en una propuesta tradicional pues van más que nada de generales a específicos. En el caso de los modelos contemporáneos son totalmente específicos, y en nuestro caso pues siguen siendo específicos, pero también siguen con un alto índice de competitividad. En cuanto al enfoque de la preparación, en el caso de la planificación tradicional, es multilateral pedagógico, es decir, abarca muchos aspectos dentro de la preparación de un deportista. También esto por la cuestión del tiempo que se dispone para poder llevar a cabo dicha preparación.
En el caso de un modelo contemporáneo, pues se trata de un enfoque específico a base de los procesos de adaptación que se van generando en el organismo, sobre todo desde el punto de vista residual. Y en el caso del modelo bifásico, se trata de adaptaciones que se van generando en función de lo que exige la actividad competitiva. También es importante señalar que, bueno, en este modelo va dirigido, en el caso del modelo bifásico, a talentos deportivos y hacia deportistas de alto rendimiento. Nosotros, bueno, podemos nosotros encontrar cuál es en el esquema actual de la situación competitiva. Bueno, en muchos deportes, en múltiples deportes, eh, la frecuencia de competencia cada vez es mayor. No como hace algunos años en donde se establecía precisamente pues las competencias de verano, que eran donde se llevaban a cabo las principales competencias como los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, pero que esa realidad pues ha sido superada en muchos ámbitos, en muchas disciplinas, en muchos contextos. De tal suerte que incluso hasta en atletas juveniles, en atletas infantiles o cadetes, pues cada vez es mayor el número de competencias que se están llevando a cabo y sobre todo porque también en muchas disciplinas ya los criterios de clasificación para poder llegar a un campeonato nacional o a un campeonato mundial o clasificar a Juegos Olímpicos, pues tienen que llegar a cierto ranking, a cierta acumulación de puntos, que esto va a generar que estén compitiendo prácticamente durante todo el año. Desde enero hasta diciembre se pueden observar que hay una serie de competencias y que también hoy en día sería muy riesgoso clasificar, sobre todo en el alto rendimiento, pues cuáles pudieran ser competencias preparatorias o competencias fundamentales. Ciertamente, bajo este esquema en donde se trata de sumar puntos y de clasificar, pues prácticamente todas las competencias o casi todas eh, se convierten en competencias prioritarias, fundamentales, en donde se tendría que buscar el mejor esfuerzo o el máximo rendimiento del deportista. Ante este escenario y esta situación, bueno, pues es muy difícil plantear, por ejemplo, un periodo preparatorio en donde no exista una competencia, que eso prácticamente no lo vamos a ver en el deporte de alto rendimiento. Incluso muchas veces no hay tiempo suficiente como para poder establecer un mesociclo de acumulación. Y de ahí que surja un modelo como este para poder dar respuesta ante esta situación que prevalece en muchos deportes. Quiero también señalar que uno de los aspectos que van a definir este modelo va a ser la caracterización de la actividad competitiva. Y aquí nosotros tendríamos que partir, evidentemente, de analizar cuál es el deporte al cual me dedico y a partir de ahí, qué es lo que yo necesito conocer para poder establecer realmente un conocimiento profundo de lo que implica mi disciplina deportiva. Muchos de los entrenadores, por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos años como entrenador y a veces esa experiencia pues realmente es muy valiosa, pero cuando ya entramos con aspectos muy concretos de la caracterización, pues a veces esa experiencia, digamos que se ha capitalizado durante muchos años, pues realmente se desconoce mucho en el ámbito de la caracterización, porque aquí uno de los aspectos importantes que señala la caracterización es que tenemos que tener datos cuantitativos de lo que representa mi deporte. Por ejemplo, habría que establecer tres grandes preguntas para poder identificar esta caracterización. La primera de ellas es cómo se desarrolla la competencia, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, del reglamento, ¿no? Los datos que establece el reglamento oficial de competencia y a partir de ahí,
pues van a surgir otras interrogantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el decir cómo se desarrolla la competencia, pues dependiendo del deporte podríamos señalar, en el caso del taekwondo, pues 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Ok, eso es lo que señala el reglamento, pero ¿qué pasa dentro de esos 3 rounds? ¿Qué pasa en el primer round? ¿Cuántas acciones? ¿Cuántas patadas? ¿Cuál es el tiempo efectivo del combate? Y cuando haces este tipo de preguntas, que lo mismo podría ser cuántos pases, cuántas asistencias, cuántos rebotes, cuántas brazadas, etcétera, dependiendo de la disciplina deportiva, pues ahí ya ese conocimiento que se puede tener de una disciplina ya no es tan profundo porque no tenemos ese hábito de cuantificar las acciones que nos permite distinguir qué es lo que pasa en una actividad competitiva. Y que esto finalmente pues va a ser muy importante para el estudio de este modelo. Por otra parte, también es importante conocer qué capacidades psíquicas se requieren o necesita un competidor para poder, por ejemplo, subirse a un ring de boxeo, qué se requerirá, por ejemplo, para lanzarse de un clavado de la plataforma, qué se necesitará, por ejemplo, para correr una maratón o qué se necesitará pues para poder incluso subirse a un auto de Fórmula 1, etcétera, ¿no? Son aspectos que indiscutiblemente cada una de las disciplinas deportivas va a necesitar algunos rasgos psíquicos característicos que van a distinguir precisamente a ese tipo de deportistas que van a poder participar en este ámbito y que es importante identificarlos, estudiarlos, analizarlos, porque finalmente ese punto de vista es el que va a prevalecer durante todo el proceso de la preparación. Y finalmente habría que también dar respuesta a otra pregunta importante, que es conocer realmente cuáles son las capacidades físicas que va a necesitar ese deportista, por ejemplo, para soportar un combate en taekwondo, para poder soportar los 2 tiempos dentro de un partido de fútbol o para jugar básquetbol o para nadar determinada prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los deportes finalmente, pues sabemos que vamos a tener la necesidad de desarrollar desde cualquier punto de vista la fuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad, la flexibilidad, pero seguramente no va a ser lo mismo desarrollar la fuerza para un jugador de básquetbol que para un boxeador o para un halterofilista. Va a ser totalmente diferente el enfoque, los contenidos que se van a trabajar para el desarrollo de la fuerza. Entonces es muy importante identificar dentro de nuestra disciplina deportiva realmente qué es lo que necesitamos en función de cada una de estas capacidades físicas. En este sentido, bueno, pues cuando nosotros nos encontramos ya en la competencia, decíamos, tendremos que identificar algunos aspectos que cuando identifiquemos estos aspectos, se van a convertir en indicadores de la carga de rendimiento. En este caso, por ejemplo, podemos nosotros encontrar lo que sería la cantidad de acciones. Ya decíamos, en un combate, aunque está definido la duración del round, bueno, pero no están definidas las cantidades de acciones que se dan en ese round y es importante conocer cuántas acciones. También no está definido la cantidad de golpeo, pero es muy importante saber cuántos golpes genera cada competidor en promedio en cada uno de los rounds. También es importante conocer el tiempo efectivo del combate que se lleva a cabo durante este tiempo establecido en el reglamento. Evidentemente el porcentaje de efectividad, también cuántas patadas puede realizar al peto o cuántas patadas a la cara, los puntos que va a generar a favor y cuáles son los puntos que va a tener en contra. En fin, una serie de aspectos que nos van a permitir a nosotros establecer eso, indicadores de la carga de rendimiento. Y esto lo podemos trasladar evidentemente a otras disciplinas, ¿no? Cuántos pases, cuántos tiros, cuántos rebotes, cuántas asistencias, no lo sé, dependiendo de la disciplina de cada uno de ustedes, sería importante ir estableciendo estos aspectos que nos van a permitir conocer con mayor profundidad lo que pasa en la competencia. Esto además va a estar acompañado de otros criterios que tendríamos nosotros ya un poco, digamos que más subjetivamente,
analizar el desempeño de estos competidores. Por ejemplo, el desarrollo o el establecimiento del pensamiento táctico, que tiene que ver mucho con la resolución de los problemas que se van a generar dentro del área de competencia y también la actitud combativa. Cuando ya un entrenador tiene, digamos, cierta experiencia, estos tres aspectos se pueden ver de manera muy notoria dentro de una acción o dentro de un combate, ¿no? Y el entrenador tendrá que ir estableciendo, bueno, qué nivel de pensamiento táctico puede presentar un competidor, si resuelve adecuadamente o no los problemas que le genera su adversario desde el punto de vista táctico, evidentemente, y cuál va a ser la actitud combativa, ¿no? Si va hacia el frente, si propone, si es alguien que se puede incluso observar con una actitud temerosa dentro de que no pueda resolver ni los problemas ni tener un pensamiento claro dentro del aspecto técnico-táctico, etcétera. Entonces, estos indicadores, bueno, finalmente, de todos estos aspectos que se van a estar analizando, de aquí, evidentemente, bueno, pues van a surgir dos grandes direcciones del rendimiento. Una, que van a ser las que van a condicionar el rendimiento, como ya lo señalaba en algún momento el doctor Forteza de la Rosa, y otras que van a determinar el rendimiento de un deportista. Y aquí, por ejemplo, es importante señalar que en este tipo de deportes, bueno, pues lo que va a propiciar el hecho de que gane un competidor, pues finalmente es que meta más puntos, que pueda resolver problemas de manera positiva y que pueda tener un pensamiento táctico, y todo eso se va a convertir en un aspecto determinante, ¿no? Y lo condicionante pues va a ser el hecho de que no se fatigue, de que pueda impactar de manera adecuada para que pueda propiciar el punto, de que pueda tener la suficiente flexibilidad necesaria para poder impactar a la cara, entre otros aspectos que van a condicionar ese aspecto dentro del mismo terreno del combate. Entonces, si se dan cuenta, en esta situación, bueno, pues es donde se centra mucho el análisis que emana precisamente de este modelo bifásico. Tendríamos que recordar algunos aspectos que están relacionados con la carga de entrenamiento. Disculpe. En este sentido, bueno, pues hay muchos autores que señalan o definen lo que es la carga de entrenamiento, pero básicamente si ponemos atención a todos los, incluso otros que pudiesen ustedes tener, definiendo o conceptualizando lo que es la carga de entrenamiento, pues la mayoría va a, digamos que, a coincidir en el hecho de que se va a tratar de una serie de estímulos que son dosificados al deportista y que estos estímulos van a generar procesos de adaptación en el organismo. Entonces aquí es bien importante tener en cuenta este aspecto, porque en la medida en que tú vayas a estar dosificando carga de entrenamiento, eso va a estar generando procesos de adaptación en el organismo. Entonces tendríamos nosotros que tener mucha atención en eso, porque a veces cuando llevamos a un competidor al área o a la competencia y resulta que no puede aplicar un contenido que nosotros supuestamente entrenamos muchas veces en el entrenamiento, no lo puede aplicar. Bueno, pues seguramente es porque ese contenido o esos estímulos que se dieron en el entrenamiento no tenían una intencionalidad desde el punto de vista adaptativo a la exigencia competitiva. No sé si me estoy explicando en este punto, pero es fundamental entender esta parte en cuanto a la carga de entrenamiento y que ahorita voy a tratar de explicar con mayor profundidad. Cuando hablamos nosotros de la carga de entrenamiento, entonces decíamos que se van a generar estímulos y adaptaciones y que estas adaptaciones y estos estímulos se van a ir en tres dimensiones diferentes. Ustedes, si se ponen a reflexionar, cualquier contenido, cualquiera que ustedes quieran, va a tener un impacto importante desde el punto de vista de la condición física, como también desde el punto de vista técnico-táctico y también desde el punto de vista psicológico. Cualquier contenido, hablando del contenido como el ejercicio que se va a dosificar dentro de una sesión de entrenamiento, ¿sí? Cualquiera, ya sea correr, saltar y demás, va a tener una repercusión en estos tres aspectos. Evidentemente, con mayor o con menor medida en alguno de ellos.
Si entendemos esta parte de que va a tener esta orientación hacia la condición física, hacia lo técnico-táctico y a lo psicológico, entonces esta carga de entrenamiento tendrá que estar alineada a lo que exige la actividad competitiva. Porque si yo solamente me enfoco, por ejemplo, a lo que es la condición física, o me enfoco a lo que es lo técnico-táctico, o me enfoco al aspecto psicológico, y no estoy tomando en cuenta que se trata de una totalidad de aspectos que van a confluir o coincidir en una actividad competitiva, pues entonces probablemente cometa ahí un grave error en el sentido de que no me vaya a dar el resultado esperado que yo pretendo en la actuación final que vaya a tener este deportista. En este sentido, pues la dosificación de cargas dentro de este modelo bifásico, pues pretende precisamente que tenga una incidencia importante en los elementos técnicos. Evidentemente que esto le exija desde el punto de vista físico una carga energética y que también se ponga de manifiesto esta disposición combativa. Esto es que a través de los indicadores del rendimiento, pues nosotros dosificar una carga de entrenamiento que va a tener un enfoque integral porque este indicador pues va a impactar no solamente a lo técnico táctico, sino va a tener una incidencia en lo físico y en lo psicológico, y de esta forma vamos a estar optimizando el tiempo que disponemos para la preparación del deportista. Es decir, que a diferencia de otros modelos en donde partimos, por ejemplo, se le asigna un porcentaje a lo técnico, otro porcentaje a lo táctico, otro porcentaje a lo físico y otro porcentaje a lo psicológico, aquí no es así, sino que buscamos un indicador de rendimiento que pudiera ser, no lo sé, a lo mejor el porcentaje de efectividad de determinado número de patadas o el número de combates que yo tengo planificados para una sesión de entrenamiento. Bueno, estos indicadores van a impactar de manera positiva en estos tres aspectos, y que esto va a suponer que vamos a optimizar el tiempo, porque no vamos a establecer una sesión de entrenamiento para desarrollar lo técnico, por ejemplo, como se hacía antes. Hacíamos una sesión de entrenamiento en la mañana desde el punto de vista técnico y por la tarde una sesión física. Bueno, pues ahora la intención es poder optimizar el tiempo y en una sola misma sesión trabajar mediante un indicador, un enfoque integral que permita la optimización de la preparación de ese deportista. Acá tenemos un ejemplo precisamente de esa dosificación de cargas. Tendríamos nosotros 3 rounds, por ejemplo, de 2 minutos por uno de descanso, tomando como criterio lo que establece el reglamento, pero digamos que hasta ahí se quedaría en una dosificación normal. Pero lo que viene abajo son una serie de indicadores. Por ejemplo, yo quiero que ese deportista no solamente haga los 3 rounds de 2 minutos y uno de descanso, sino que le voy a indicar cómo es que quiero que los realice. Y acá, si yo le establezco 20 golpes mínimo por cada round, bueno, esto va a suponer no solamente que cumpla desde el punto de vista del aspecto técnico-táctico, sino que al solicitarle estos 20 golpes mínimo, bueno, pues esto va a demandar un esfuerzo físico, ¿no? Considerable. Y por otra parte, si yo le estoy pidiendo el 30% de efectividad, además de estos 20 golpes, quiero que el 30% sea efectivo, entonces esto ya va a tener otro tipo de actitud combativa dentro de esta carga establecida, y que va a impactar seguramente desde el punto de vista psicológico. Entonces, además, le voy a pedir que no conceda o que conceda el mínimo de puntos en contra, es decir, que evite que le metan puntos, ¿verdad? Entonces, ya estos tres aspectos se van a poner de manifiesto en este indicador de los 3 rounds de 2 minutos por uno de descanso. Si yo no doy estos indicadores, entonces, como puede dosificar cualquier otro entrenador, diría, bueno,
Pues esto es evidentemente técnico-táctico, pero yo no sé realmente si eso tuvo un impacto desde el punto de vista psicológico o cuál fue la demanda del esfuerzo físico. No sé si me explico. Entonces es importante aquí que en cada contenido que tú vayas a establecer, bueno, pues tenga una orientación en estos tres aspectos. Hicimos un análisis nosotros de, por ejemplo, de lo que fueron los principales eventos durante el año 2018 y se establecieron algunas variables y algunos datos interesantes sobre este tema. Fue, por ejemplo, fue un análisis que hicimos en conjunto con alumnos, estudiantes de la ENET, precisamente, de la disciplina de Taekwondo, el año, bueno, hace 2 años, y se estaba analizando esta parte, ¿no? Y entonces podemos observar aquí cuáles fueron los promedios en cada uno de estos indicadores o variables. Se tomó en cuenta el número de rounds, la frecuencia de pateo, el pateo efectivo, el no efectivo, las acciones, el tiempo activo, la duración activa, la duración inactiva, las técnicas más utilizadas en ataque, en contraataque, cuál fue la más efectiva y las amonestaciones recurrentes. Y empezamos a hacer una serie de análisis a partir de esta información. Para el siguiente año, que fue el 2019, pues también analizamos algunos datos que están vinculados precisamente con los principales eventos que se tuvo en este año, que fueron los Juegos Panamericanos, que fue el Campeonato del Mundo o la Copa del Mundo, y observamos también algunos indicadores. Entonces, estos indicadores también tienen que ver los números de puntos, la cantidad de patadas, el tiempo efectivo, pero a diferencia del ejercicio pasado, aquí ya no solamente sacamos los promedios, sino sacamos los niveles máximos y mínimos de actuación en cada uno de estos indicadores y fuimos relacionando estos indicadores con las diferentes direcciones del rendimiento. Y aquí, digamos que esto fue un aporte interesante porque a partir de aquí ya podemos nosotros identificar con más precisión qué puede ser lo condicionante y qué puede ser lo determinante en una disciplina deportiva. Y a partir de estos indicadores, bueno, pues ya los vamos a ocupar o se ocupan para poder dosificar la carga de entrenamiento. Evidentemente, también con algunos alumnos de maestría se hizo este esfuerzo, se empezaron a sacar algunos datos que están, digamos que en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en fútbol se tiene que analizar, entre otros, la distancia recorrida, el tiempo de contacto con el balón, la eficiencia en pases, la eficiencia en disparos, la cantidad de pases y de qué tipo, una serie de indicadores que igual si alguno de ustedes quiere conocer los indicadores y los resultados que se tuvo de esto, bueno, pues puede hacer algunas consultas a través de las exposiciones de los mismos maestrantes que están precisamente en YouTube. Ponen modelo bifásico y ahí van a encontrar una serie de exposiciones precisamente de diferentes disciplinas de alumnos de maestría. Acá, por ejemplo, se presentó una caracterización de lo que es en el básquetbol de un amigo argentino, Pablo Esper, en el año 2015, y entonces empezó a establecer algunos puntos de vista de, por ejemplo, la distancia recorrida discriminada por forma de desplazamiento e intensidad de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues anteriormente se tenía más o menos conocimiento de cuánto era lo que corría un jugador de básquetbol durante un partido y está más o menos entre 5,5 y 6 kilómetros durante ese recorrido, durante ese partido. Pero aquí lo interesante no es solamente cuál es lo que recorre, sino básicamente de ese recorrido total, cuánto es caminando, cuánto es a media velocidad, cuánto es a 3/4 de velocidad, a máxima velocidad e incluso en desplazamientos laterales. Y entonces esto ya modifica mucho seguramente la forma en que tú vas a ir, digamos que orientando la carga de entrenamiento en función de este análisis que pasa en la competencia, porque si no tenemos estos indicadores,
Bueno, pues entonces a lo mejor un entrenador de básquetbol dice, bueno, yo necesito que mis atletas corran 6 kilómetros y los manda a correr 6 kilómetros, pero ¿a qué intensidad? ¿No? Entonces aquí sería importante ya bajo este análisis, pues ya se tiene mayor información al respecto. Y bueno, creo que en cualquier deporte se necesitaría tener esta información. Ahora, también es importante que tengamos que tener elementos claves para comprender las acciones deportivas, porque finalmente en casi todos los deportes vamos a encontrar que hay una situación muy diversa de las acciones y que todo está en función de lo que tú quieras, digamos que poner atención. Porque, por ejemplo, si nos vamos nuevamente, regresamos al taekwondo, vamos a encontrar que muchas de las acciones pues son alácticas, porque a lo que ha estado analizando, bueno, pues no llegan más que a 4 o 5 segundos cada acción y eso, pues digamos que es aláctico, pero el proceso de recuperación entre una acción y otra también es muy corto y la sumatoria de esas acciones alácticas con la poca recuperación incompleta, evidentemente, bueno, pues entonces ya no se trata de una sola acción, sino es una serie de acciones. Y por ejemplo, si alguien dice, bueno, pues para el taekwondo a lo mejor la velocidad es importante, bueno, pues a lo mejor se va a centrar solamente en una acción, pero ojo, en un combate no va a haber una acción, va a haber 20, 30 acciones, hasta 40 acciones. Entonces ya no es una velocidad, sino es resistir a la velocidad. Y eso ya no es aláctico, ya es láctico. Entonces, este análisis nos va a permitir comprender precisamente, pues de manera profunda, qué es lo que va a pasar dentro de las acciones deportivas, ¿no? Y bueno, y si lo llevamos, por ejemplo, que en una competencia de taekwondo no es solamente un round, sino para llegar a una final hay que pelear 5 o 6 combates a veces, entonces también tiene un componente oxidativo también que se va a poner de manifiesto. Evidentemente no va a ser lo que va a determinar, pero sí se va a poner de manifiesto. Entonces, esto me parece que es importante que se analice porque en muchos deportes sucede la misma dinámica. Ahora, entonces, para tener mucha situación o comprensión sobre lo que es la preparación competitiva, pues primero tenemos que partir, decíamos, de la caracterización del deporte, ¿no? Sacar estos datos para poder analizar lo que sucede dentro de la competencia. Una vez que tengamos estos dos aspectos, entonces ya podremos nosotros establecer nuestro plan de entrenamiento. A partir de este plan empezamos a dosificar la carga y controlar la carga de entrenamiento y finalmente podemos nosotros generar los procesos de adaptación a la exigencia competitiva. O sea, todo lo que vayamos a hacer aquí previamente tendrá que estar relacionado con la exigencia competitiva. La premisa de esto es que no vas a entrenar algo que no vas a aplicar dentro de la competencia, ¿no? Y bueno, pues entonces llegamos a lo que es el modelo bifásico, ¿no? En este sentido, pues ven ustedes aquí la estructura, son dos fases, una fase cuantitativa, una fase cualitativa, en donde se ocupan, digamos que las estructuras tradicionales de los mesociclos y los microciclos, sin embargo, no tienen una denominación, un nombre como tal, sino van enumerados de forma secuencial progresiva, porque lo que va a caracterizar cada uno de estos aspectos va a ser el volumen y la orientación de la carga de entrenamiento. Y en este sentido, como pueden observar, pues las direcciones condicionantes mayormente van a estar desarrollándose en la fase cuantitativa y que van a ir disminuyendo progresivamente o regresivamente hacia la fase cualitativa. Y en el caso de la fase cualitativa va a haber mayor desarrollo de lo determinante, pero desde el inicio de la preparación va a haber una mínima volumen de este aspecto, de tal suerte que en todo momento vamos a estar trabajando con direcciones condicionantes y determinantes y que también esto vuelve a ser un elemento diferenciador de otros modelos, por ejemplo, en donde en función de la temporalidad en donde estés trabajando, bueno, van a ser los contenidos. Es decir,
lo que se trabaja en la fase, en el periodo preparatorio, ya no lo trabajas en el periodo competitivo, y lo que haces en el competitivo ya no lo haces en el transitorio. Son diferentes los contenidos. Lo mismo en un ATR, lo que haces en el mesociclo de acumulación, ya no lo haces en la realización, y lo que haces en la realización ya no lo haces, en la transformación ya no lo haces en la realización. En este caso sí estamos nosotros de alguna manera llevando a cabo ambos contenidos durante todo el proceso de la preparación. Y acá va a haber una concentración de estos, digamos, contenidos en un determinado momento, pero va a haber cargas diluidas de esta parte y viceversa, ¿no? Entonces, pues el objetivo de este modelo, pues tiene la finalidad de planificar, organizar, dosificar la carga en función de las exigencias competitivas actuales. En este sentido, una de las características o algunas de las características que se señalan de este modelo es que tiene como base el análisis de la actividad competitiva del deporte. Es decir, no podríamos nosotros hacer un modelo bifásico si no tenemos este análisis previo de lo que pasa en nuestro deporte. Otro aspecto es que se tiene que entrenar únicamente aquello que va a propiciar adaptaciones que son favorables hacia la competencia. O sea, no tendríamos que estar entrenando otra cosa, primero porque no disponemos del tiempo suficiente para preparar al deportista por la cantidad de eventos que se tienen que cumplir. Entonces nos vamos a lo concreto, a lo que necesitamos afinar dentro de la preparación de un deportista. Ya se mencionaba que en todo momento vamos a estar desarrollando y entrenando lo que son las direcciones determinantes del rendimiento y las condicionantes del rendimiento. Y esta situación, pues, es posible, nos da la pauta para poder competir de manera constante en virtud de que se entrena con situaciones específicas de la competencia. Eso es lo que nos da alguna garantía en ese sentido. En cuanto al alcance, les decía yo, este modelo incluso inició precisamente con deportistas juveniles, con deportistas que estaban concentrados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, en el CENAR de la Ciudad de México. Y, y bueno, el objetivo era precisamente que ese deportista pudiera dar el resultado dentro de ese evento al que tenía que participar, pero de alguna manera garantizar que su máximo rendimiento competitivo lo alcanzara en una edad adulta. Y afortunadamente, pues muchos de los competidores de los que, por ejemplo, hoy en día están la selección nacional mayor de Taekwondo, pues fueron campeones, subcampeones juveniles, y que todavía siguen ahí y que no tienen este problema, por ejemplo, que sucede muchas veces en donde se sobreexige el rendimiento de un deportista y a veces ya te da el resultado de manera inmediata, pero ya después no alcanza la cúspide como adulto en su preparación. En este caso, bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo que es Rubén Nava. Él fue plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing en 2014 en la división de menos de 63 kilogramos. En esa ocasión tuvimos dos medallistas, uno de plata y uno de bronce, y bueno, pues fueron los primeros resultados juveniles producto de la preparación, bueno, de otros factores, pero evidentemente se ocupó este modelo de planificación. Tenemos nosotros entonces, un poco para describir lo que es la fase cuantitativa, es el propósito fundamental de esta fase va a ser generar una base específica de preparación, ¿no? Ya no es una base general, o no, es una base específica de la preparación, y que se va a dar a través de estas direcciones condicionantes del rendimiento, y que aquí hay algo interesante, que el volumen de estas direcciones condicionantes va a estar dado por el diagnóstico de las mismas. Es decir, vamos a estar evaluando constantemente a los atletas, y a partir del resultado que dé, por ejemplo, una prueba de consumo máximo de oxígeno, una prueba de 1RM, etcétera,
A partir de ahí vamos a ir dosificando la carga de manera individual al deportista. Y digamos que la dinámica de carga que vamos a utilizar en esta fase cuantitativa, pues va a ser una dinámica 3-1, una dinámica desarrolladora, en donde microciclo a microciclo vamos a ir aumentando la carga y posteriormente va a haber una disminución de la carga. En este sentido, se van a poner de manifiesto dos principios fundamentales de la teoría y metodología del entrenamiento, que es el incremento progresivo de la carga y el carácter ondulatorio de la carga de entrenamiento. También es importante señalar que en este cuarto microciclo el volumen no llega a ser menor que el primer microciclo. Esto es algo tal vez muy evidente, pero también es importante señalarlo por cualquier situación. En el caso de la fase cualitativa, pues ya el propósito es perfilar ya al deportista hacia las adaptaciones ya de carácter competitivo, insisto, que se van a ir derivando de las situaciones reales de la competencia. Y en este caso, el volumen va a estar emanando de la caracterización competitiva. Es decir, a partir de lo que está sucediendo en cada uno de los eventos es que se va perfilando este volumen, ¿no? En función del número de patadas, del número de acciones, del porcentaje de efectividad, etcétera. Y la dinámica de carga, pues ya es totalmente regresiva lineal, en donde aumenta, o sea, el primer microciclo es con el mayor volumen y vamos disminuyendo hasta suponer que en este último microciclo es que se estará llevando la competencia correspondiente. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, a detalle una propuesta de este modelo que se llevó a cabo durante 4 meses. Tenemos aquí identificadas las dos fases, la cuantitativa y la cualitativa, y tenemos una serie de microciclos que estamos hablando de 17 microciclos. Estamos estableciendo 4 mesociclos y en donde, bueno, pues establecemos también porcentajes de orientación, que en este caso, por ejemplo, el técnico táctico, al tratarse de una dirección determinante, el mayor volumen va a estar en la fase cualitativa y va a ir disminuyendo, o vamos a empezar con el menor volumen posible, y esto se traduce ya en la cantidad de asaltos, que va a ser el indicador que vamos a establecer para lo técnico táctico. Aquí está la dinámica de carga que mencionábamos, es una dinámica 3-1, donde van 3 avanzando y 1 disminuyendo. Entonces, cada uno va a tener su volumen de carga en función de este volumen del mesociclo y en función de este porcentaje de orientación. Así con cada una de las demás direcciones. En el caso de la fuerza máxima, bueno, pues es diferente la propuesta porque nos basamos en las orientaciones que se van a establecer para cada uno de los mesociclos y con las cargas correspondientes ya previamente establecidas. En ese sentido, bueno, pues podemos ver cómo en todo momento vamos a trabajar tanto lo condicionante como lo determinante, y un poco para que quede más claro, aquí podemos observar este modelo que ocupamos de 3 cimas para los Juegos Panamericanos de Toronto, en donde podemos observar en color verde la fase cuantitativa y vemos que es donde hay mayor volumen de lo condicionante, pero hay menor volumen de lo determinante, y viceversa. Cuando estamos en una fase cualitativa, pues tenemos mayor volumen de lo determinante y menor volumen de lo condicionante. Y así vamos alternando. Acá hay un dato curioso, por ejemplo, en la última fase, en una fase cuantitativa, pues tuvimos que participar en 3 eventos, aunque no todos los competidores participaron en dichos eventos, solamente los que necesitábamos que tuvieran mayor número de puntos para el ranking de Juegos Panamericanos, y por eso dentro de esta misma fase no modificamos la carga de entrenamiento y pusimos estos eventos, o bueno, participamos en estos eventos como parte también de la preparación. De tal suerte que la dinámica pues prácticamente fue muy similar a lo que venía sucediendo en los bloques anteriores o en las fases anteriores. Y bueno, pues básicamente de manera muy gráfica aquí se puede observar cómo va cambiando estas fases en una y en otro sentido.
Hemos tenido, decíamos, hasta el momento, o al menos de los reportes que hemos tenido por parte de otros entrenadores, algunos que han sido egresados de la maestría en ciencias del deporte, tenemos aplicaciones, por ejemplo, en Taekwondo. Bueno, pues desde que se generó el modelo, pues se ha puesto de manifiesto y se han encontrado medallas mundiales, centroamericanas, campeonatos panamericanos, olímpicas incluso. En el caso de la esgrima, se tuvo resultados importantes a nivel nacional. En el caso del boxeo, se alcanzaron medallas panamericanas con atletas juveniles. Lo mismo en el caso de judo y de karate. Lo mismo en luchas asociadas. En el caso de tiro con arco, se llegó incluso a la clasificación mundial con atletas juveniles. Lo mismo en el caso de handball, a la clasificación mundial. En levantamiento de pesas hubo medallas importantes, concretamente en el estado de Morelos, en donde nunca había existido una medalla en esta disciplina, y después de que un egresado de la maestría empieza a aplicar este modelo, pues resulta que desde su aplicación al siguiente año hubo una medalla, y después en las próximas 3 ediciones, entre 4 y 5 medallas obtenidas producto de este modelo. Y lo mismo ahora se está llevando a cabo también en la disciplina de voleibol, y ya con algunos resultados en eventos nacionales. Un poco nada más para poder, tuvimos la posibilidad de entrenar a las pues máximas figuras dentro del deporte de taekwondo mexicano. Acá tenemos a María del Rosario Espinosa, Paulina Armería, que ahora ella fue campeona panamericana, también de la Copa del Mundo, subcampeona por México, y que ahora pues ya está compitiendo por Italia, buscando su participación en el próximo año en los Juegos Olímpicos de Tokio. También tenemos a Itzel Manjarres, que fue también olímpica en Río, al igual que Carlos Navarro, que además fue campeón juvenil mundial, campeón mundial. Y bueno, pues algunas de las experiencias con ellos que pudimos nosotros llevar a cabo durante muchos años con la selección nacional. Pues creo que con esto estoy culminando esta presentación que preparé para el día de hoy, esperando pues que haya sido de su agrado, y ahora pues nos sometemos a las preguntas o a las dudas que se pudiesen presentar en este sentido. Si hubiese alguna pregunta, por favor, activan su micrófono y con mucho gusto vamos a tratar de irlas disipando. ¿No hay preguntas o comentarios? ¿Sí pueden activar el micrófono o no? A lo mejor es eso, ¿no? Sí, creo que sí. Profe, vi que en esa que nos puso, Sí, allá estaba haciendo como periodos de mes por mes, ¿no? Que hacía un mes de cualitativo, un mes de cuantitativo. Bueno, también se puede ir haciendo eso dependiendo como la competencia que tengas, el periodo de competencias que tengas. sí, claro, esto está en función de los eventos que se tengan. A veces sí, la fase pues duraba un mes, ciertamente, porque estábamos compitiendo de manera constante, pero pues puede ser también de 2 meses y ya ocupamos más espacio. O sea, eso depende del calendario de competencias, ciertamente. Okay. Y las competencias vi que solo las tenía establecidas en uno de los dos, ¿no? ¿En cuál era? En la fase cualitativa, Ajá. preferiblemente, es donde tenemos que plantear las competencias. Sin embargo, cuando ya llevas, por ejemplo, 2 cimas o 3, ya en la tercera, pues ya incluso en la fase cuantitativa pudieras establecer una competencia como parte de la preparación,
Ok. porque ya llevas trabajo previo, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Pero en la primera no, Sí, no es no, recomendable, ¿no? no es recomendable exactamente. Ok. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pedro, Sí, adelante, doctor Jorge Alcántara. sí, buen día. Buen Oye, día. Pedro, yo me acuerdo cuando este, presentaste los primeros eh, macrociclos bifásicos que dabas tú unas indicaciones sobre porcentajes y aplicabas unas fórmulas que después se tradujeron en un programa en Excel y que, bueno, yo no sé si todavía mantengas esa metodología de que decías en la fase eh, cualitativa no deben de sobrepasar ciertos porcentajes o debemos de ir sumando. No recuerdo bien cómo eran estas reglas que tú ponías para el manejo de las fórmulas que se aplicaban en Excel. ¿Todavía las haces? ¿Ya no las haces? ¿Has modificado el programa en ese sentido? Lo hemos modificado en el sentido de que ahora digamos que las fórmulas que ocupamos se establecen a partir de los indicadores que retomamos del análisis de la competencia. Y a partir de ahí es que podemos ir dosificando. Cuando nosotros tenemos estos datos, digamos que sacamos las tablas de valoración del volumen y de la intensidad, y a partir de ese criterio nosotros vamos ya planteando los volúmenes en función de la dinámica de carga establecida en cada una de las fases. Y finalmente, pues es muy, digamos que operativamente es más sencillo porque nos permite, digamos que por regla de tres, prácticamente establecer el volumen. Si tengo, no sé, 100 combates para realizar en un mes, aplico la dinámica de carga del porcentaje que habíamos establecido para el primero, segundo, tercero y cuarto microciclo, y ya nada más lo que corresponde a ese volumen, pues se va a plasmar. Y creo que además nos funciona mejor porque el volumen es más preciso en cuanto a buscar esta exigencia competitiva, ¿no? A ir como modelando lo que exige el competir, y sobre eso vamos, digamos que de menos a más, buscando afianzar esa exigencia en el competidor en cuanto a la dirección determinante. Y en cuanto a lo condicionante, pues eso también está dado en función de el diagnóstico que se va teniendo, por ejemplo, del consumo máximo de oxígeno, del volumen de repeticiones de la 1RM, en fin, ¿no? De estos indicadores que nos permite ya como que tener mayor precisión e individualizar la carga. Gracias, Pedro. Y para allá iba mi siguiente pregunta, precisamente. Sí. ¿No has publicado, por ejemplo, cómo evolucionan estos indicadores de la carga al aplicar el bifásico? Es decir, tú dices, en la primera fase acumulativa, perdón, Cuantitativa. cuantitativa, perdón, este, se mejoró el VO2 max en tanto, o Uh-huh. se mejoró este indicador, se Sí. mejoró, ajá. ¿No has hecho algunas publicaciones o algunas tablas que tengas? No, tenemos todo registrado, o sea, realmente sí tenemos el registro completo de todos las planificaciones que se ocuparon, pues mientras yo estuve en la selección nacional, que fueron varios años, y sí estamos sintetizando toda la información. La idea es que podamos nosotros en el próximo año, a mediados por abril o mayo, ya estar sacando una publicación que, por cierto, va a ser una publicación en donde se van a poner de manifiesto otros modelos, como en el caso el colombiano Carlos Agudelo y del cubano René Mena, y también de Paula Robert, el argentino. Estamos trabajando en esa publicación, y asumimos o pensamos que en mayo ya tendríamos que tener esa publicación, y ahí vamos a
plantear todas estas experiencias que hemos estado llevando a cabo. Pues hombre, la vamos a esperar con gusto porque siento que sí se hace necesario, ¿no? Como que, Sí, ¿verdad? Como que decíamos, ya, como que le falta este detallito al modelo como para consolidarse y tener el referente, ¿no? Sobre todo, los sí, muchachos ya ves que empiezan a preguntar, oiga, profe, ¿y cómo veo la mejora? ¿Cómo la mido? ¿Cómo hago esto? ¿Voy bien o voy mal? ¿Qué indicadores uso? ¿Este modelo me va a mejorar en qué? Sobre todo, ¿no? Los muchachos dicen, bueno, ¿y si aplico en qué voy a mejorar? ¿En claro. ¿verdad? ¿Qué efecto voy a tener? ¿Qué adaptaciones voy a lograr? Entonces sí sentía yo que al modelo bifásico le faltaba este detalle, ¿no? De impacto para tener pues esa amplitud, ¿no? Que tuviera esa visión, digo, no nuestros alumnos, cualquiera, ¿no? El que lo consulte, que tuviera esa solidez, por así decirlo. Y qué bueno, te felicito porque ahí vas muy bien. Todavía me acuerdo de tus años en las aulas y, Mm. y de allá para acá, ¿verdad? Pues has recorrido un tramo, pues ya bastante importante. Y bueno, pues yo de mi parte te felicito y me congratulo, pues de que seas egresado de la ENE. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Pues no sé si existe alguna otra duda. Profe, buenas tardes. Buenas Ay, tardes, Edith. Este, no sé si, bueno, quiero que me aclare la duda. Estoy entendiendo como un poco de su modelo, lo estoy asemejando principalmente en la parte de, ¿dónde está? La fase cualitativa, con lo que estábamos viendo de la periodización inversa. No sé si lo estoy yo relacionando mal o si sí se va por ahí, porque comenta que esta planificación bifásica se Sí, enfoca a las adaptaciones para la competición en sí. así es. Entonces, o sea, sí es similar, pero entonces, ¿cuál sería como la diferencia? Es que esta bifásica, pues sí se divide más entre la cuantitativa y cualitativa, o ¿cuál sería? Bueno, mira, pienso que sí, en el sentido de que am, bueno, la periodización inversa en principio fue diseñada, como ya lo pudimos apreciar, para deportes en donde, por ejemplo, en la natación o el triatlón, en donde son, digamos que deportes cíclicos y en donde se puede predecir incluso el rendimiento a través de los indicadores que se van generando derivados de la intensidad de la carga. En este caso es muy difícil predecir un resultado porque es un deporte en donde es multifactorial y que depende del resultado de muchos aspectos. Y además es acíclico y de potencia variable. Entonces, por ese lado creo que es diferente en esa situación. El otro aspecto es que dentro de la fase cualitativa, evidentemente que nosotros partimos del análisis, por eso digamos que al inicio de la exposición me centré mucho en cómo vamos analizando la competencia, porque esos indicadores, ese análisis que se hace de manera estadística, se convierten en indicadores para ir dosificando la carga de entrenamiento. Y que nosotros lo que buscamos es que en el atleta, en el competidor, pues vaya, digamos que asimilando esa carga de entrenamiento a la cual va a someterse o la que se está sometiendo o la que se está poniendo de manifiesto, digamos que en un, um, ¿cómo decirte? A nivel, digamos, un poco más alto del que estamos compitiendo. Y en función de eso, pues ir, digamos que centrando o llevando a cabo los esfuerzos de la preparación del deportista. No sé si por aquí, seguramente sí hay algunos atletas o alumnos deportistas de taekwondo que, por ejemplo, estuvieron preparándose para los Juegos del Conde.
A lo mejor ellos quizás puedan dar testimonio de lo que implicaba entrenar bajo este esquema, ¿no? Que es un poco diferente al esquema, digamos, que se utiliza o utilizan otros entrenadores de manera tradicional, eh, y que a lo mejor esto pudiera a lo mejor identificar o entender un poco más cuál es el propósito de establecer cargas de entrenamiento a partir de indicadores que van a impactar desde el punto de vista técnico-táctico, físico y psicológico. Ese finalmente es el aspecto. Si eso lo señala la planificación inversa en el mismo sentido, pues probablemente estemos coincidiendo en esa parte. Pero te digo, la visión es diferente en el sentido de que es otro tipo de deporte, es otra orientación, son otros tiempos. Y bueno, a lo mejor sí puede tener ciertas similitudes porque creo que además, como lo podemos ver, este modelo pues puede tener ciertas similitudes a lo que presentó en un inicio el doctor Forteza de la Rosa, eh, aunque él sí se basa mucho en los porcentajes todavía para dosificar la carga, nosotros no lo ocupamos así. Y bueno, siempre va a haber como que alguna similitud con alguno u otro modelo, ¿no? Sí, sí, entonces se puede aplicar este modelo a otros deportes que no sean de combate, pero está como pensado para estos deportes, ¿no? Bueno, no es que esté pensado, sino que básicamente la necesidad y las circunstancias obligaron a que se implementaran estos deportes porque ahí es donde yo tenía esa oportunidad de llevarlo a cabo. Pero posteriormente, como les presentaba, este tema es un punto que se estudia con los estudiantes de la maestría en ciencias del deporte y que después de ahí pues, se ha trasladado a otras disciplinas deportivas como el tiro con arco, como handball, como voleibol, como levantamiento de pesas, que no son deportes de combate, pero que también digamos que los resultados que han tenido pues han sido exitosos, ¿no? Ok, sí, gracias. Sí, por nada, Edith. ¿Algún otro pregunta, comentario? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Eh, Hola, Aldo, buenas tardes. de lo que había mencionado, bueno, a mí creo que siempre me quedó como esa duda. eh, en dado caso que se quisiera aplicar este modelo a una disciplina en la cual el entorno donde se realice no es controlable o no puedes estar observando cómo sacas esas, ay, se me olvidó ahorita cómo le llamo, determinantes o condicionantes. O sea, por ejemplo, si yo quisiera contar el número de brazadas o el número de zancadas en, por ejemplo, si es aguas abiertas en el mar, ¿cómo sigo a alguien en ese tramo si es que no puedo? O, por ejemplo, o si es en trail, ¿cómo cuento el número de zancadas que da una persona? O hago un aproximado, o agarro y checo, y aparte, pues cambia la marea, en el caso del mar, y otras situaciones, y en el caso del trail, pues cambia el terreno. Entonces, si es más inclinado, seguramente van a ser más zancadas. ¿Para esa clase de disciplina se puede aplicar o no se puede aplicar? Y si sí, ¿cómo se haría, profe? Sí, sí, Aldo, yo pienso que sí se puede aplicar. Hay formas para poder determinar la intensidad o el grado de esfuerzo en esas disciplinas que podrían ser desde los GPS hasta los catapult y hay varias aplicaciones y dispositivos que te pueden ayudar a tener ese análisis. Pero también puede ser que lo puedas sacar como por promedios. Evidentemente, lo mismo pasa en un combate de taekwondo. Es decir, lo que nosotros analizamos son los promedios, porque evidentemente no va a ser lo mismo que tú enfrentes, por ejemplo, al campeón mundial en la primera gráfica o que enfrentes al último que está en la tabla, ¿no? El nivel de esfuerzo, de exigencia, la estatura, no lo sé, muchos indicadores van a ser totalmente diferentes y el actuar de un competidor en cada uno de los combates no va a ser el mismo, de tal suerte que sería muy difícil poder, digamos que precisar el rendimiento absoluto de cada uno de ellos cuando incluso a lo mejor ni siquiera es necesario, sino lo que interesa es como que sacar los promedios de actuación
como lo mismo hacen los beisbolistas, los basquetbolistas, los futbolistas. Cuando tú ves un partido, por ejemplo, en la televisión, pues te sacan estadísticas, ¿no? Y te dicen, ah, mira, tal jugador tiene tanto tiempo de posición de balón, tantos rebotes, tanto esto. Entonces te van sacando una serie de datos que emanan de un promedio, ¿no? El promedio de bateo de este jugador, el promedio de asistencias de este jugador, el promedio de pase, o sea, es un promedio finalmente. Y que ese promedio te permite a ti establecer indicadores para poder ir modelando o dosificando la carga en función de esa exigencia que se va presentando. No sé si más o menos me logro. De eso, profe, entonces, esos indicadores yo tengo que descomponer en cada gesto motor de la actividad que se esté realizando y yo lo hago tan meticuloso como yo lo quiera hacer. O sea, por ejemplo, de la natación, de agarrar y sacar como un promedio de patadas, brazadas, de respiraciones y lo que mencionaba, perdón si me equivoco porque no lo recuerdo muy bien, que Sí. decía que se trabaja, ay, ¿cómo dijo? Que ponía el ejemplo de un combate y que decía que van a ser 3 combates, pero van a ser esta intensidad y cosas así. Por ejemplo, si yo lo traslado a la parte de natación, yo podría decir, a ver, vas a hacer tantos cienes en tal tiempo y vamos a contar tanto número de brazadas, haciéndolo con tanto número de patadas y tantas respiraciones. O sea, sería hacer algo así. Algo así, pero obviamente ese algo así, evidentemente tú tendrías que analizar. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, Aldo, es que analizamos, digamos que los 16 competidores que participan en un evento, a veces son 32 competidores. Y entonces analizamos el rendimiento no solamente de nuestro competidor, sino de los 16 o de los 32. De tal suerte que a lo mejor lo que te quiero decir es que tú puedes contabilizar cuántas brazadas da tu deportista en 100 metros, vamos a pensar. Pero es compararlo con el mejor, ¿no? Bueno, hacia Exacto. dónde quiere llegar. Ujú. Después tendrás que compararlo cuántas brazadas hace el que resultó campeón. Entonces a lo mejor ahí tú dices, no, pues estoy yo X brazadas por debajo de él, o sea, tendríamos que identificar realmente qué es lo que hace que ese competidor que haya ganado propició que ganara y dónde estoy yo, dónde está mi competidor, para que en función de eso tú vas sacando un volumen, tú lo que pretendes es aspirar a que tu competidor llegue al nivel que tiene este que ganó. Y a eso es donde vamos a sacar nosotros la carga en función de lo determinante. Pero evidentemente que esto va a estar condicionado por los datos que te va a estar reportando el diagnóstico de tu atleta. Entonces ahí son donde manejamos estas dos direcciones. Una es a donde se desea llegar, que indiscutiblemente de que tu atleta tenga o no la capacidad, esto es lo que está marcándose como, digamos que como el modelo a seguir. Entonces ahí sobre eso vas alineando la carga para que llegue a este punto. Y por otro lado, es lo que está condicionando en función de lo que tiene como reserva energética tu deportista. No sé si me Sí. explico en esa Sí, parte. y en esa parte de ese crecimiento para llegar a ese punto, hay, yo estoy preguntando porque desconozco, ¿eh? Sí. ¿Hay alguna regla de algún porcentaje que se tenga que ir aumentando para llegar a ese objetivo? O sea, porque entiendo que tal vez y probablemente no lo vas a poder hacer instantáneamente y es un No, proceso, claro. pero ¿hay alguna tabla o alguna regla o algún porcentaje o algo que no tengas que exceder? Bueno, básicamente en función de lo que tú ya tienes vas a establecer los porcentajes. Por ejemplo, acá veíamos, déjame ver, creo que en esta, no, permíteme, déjame ver si encuentro esta otra. Dame un segundito. Creo que no lo puse aquí en esta presentación, pero déjame ver si aquí tengo alguna otra
donde viene eso. La idea es que tú a partir de ahí vas a sacar rangos dentro del rendimiento. Vas a tener el volumen máximo y después vas a tener el volumen mínimo en función de lo que se está presentando como dosificación de carga de entrenamiento, y a partir de ahí tú vas a sacar una ponderación de la carga, que dicha carga de entrenamiento, mira aquí por ejemplo encontré algo, déjame compartirlo. Ahí se ve eso, sí. Sí, sí se ve, profe. Bueno, eso es lo que les estaba presentando hace rato, ¿no? Y luego, a partir de aquí, tú analizas lo que pasa dentro de... Evidentemente aquí estamos hablando de promedios y analizamos, por ejemplo, a los 16 competidores y vemos que uno de ellos ejecutó mayor número... El máximo de patadas que se hizo fueron 63, el mínimo fueron 4. Y en promedio son 26 patadas de los 16 competidores. Ahora, a partir de ahí, tú dices, bueno, si 63 es el máximo, bueno, esto va a estar relacionado con una intensidad de la carga específica, ya obviamente en patadas, ¿no? Sobre ese indicador. Y el volumen mínimo, pues va a estar dado por 4, que es estos 4 que están acá, ¿sí? Entonces, 63 a 4. Entonces, se genera digamos que esta tabla en función de los máximos y mínimos. Se hacen subcategorías en función de lo que tú quieres trabajar como intensidad. Yo establecí 4 niveles solamente, bajo, medio, submáximo y máximo. Y a partir de aquí, tú vas dosificando. Obviamente, para llegar a esto, pues primero tendrías que pasar por el submáximo y después el medio y después el bajo, ¿no? Entonces, el nivel más bajo es el que va a presentar, y dentro de este nivel, en algún momento, no sé en qué nivel, esté tu competidor. Vamos a pensar que el que hace 63 patadas, que no necesariamente siempre es así, pero vamos a pensarlo así. 63 patadas es el que hace, el que resultó campeón de esa categoría, y tu competidor vamos a pensar que apenas hace 30 patadas por round, ¿no? Entonces, tu nivel está en este medio. Entonces, tú tendrás que plantear un objetivo de la preparación para que de 30 patadas pase a 35 patadas, ¿no? Y una vez que alcance las 35 patadas, tendrás que plantearte otro objetivo para que llegue a las 48. Y de las 48 que llegue a las 63. Es decir, es un proceso que tú vas a establecer en función del tiempo que tengas disponible para la preparación. O sea, también ahí, obviamente, si esto lo quieres lograr de la noche a la mañana, pues va a ser muy difícil, pero si tienes determinados números de microciclos, de mesociclos que te alcance el tiempo para llegar a ese proceso, bueno, pues entonces sí, de alguna manera pudiera ser. Pero eso está en función, digamos, que del análisis que tú vayas teniendo, ¿no? Sí, No sé profe, si muchas gracias. Sí, quedó más claro. sí, gracias. Sí, ¿alguien más tendrá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdón, Pedro, Sí, derivado de la sí. pregunta de Aldo, ¿cómo a la hora de aplicarlos ya en una sesión de entrenamiento, cómo controlas el porcentaje de efectividad? Y bueno, esto estaría en función, me imagino que está con un oponente. Claro. ¿Cuál sería la acción del oponente para lograr ese porcentaje de efectividad? Bueno, cuando trabajamos con el equipo nacional, ya teníamos digamos que los dispositivos electrónicos, los petos electrónicos, y entonces ahí es muy visible cuando un competidor conecta un punto, porque lo marca la pantalla, ¿no? Cuando lo hicimos con los atletas o los alumnos de la ENET, pues era diferente. Teníamos que poner, digamos que a un juez, o sea, uno de ellos fungía como juez
y era el que iba dando la puntuación. Era un poco más subjetivo, pero pues es para lo que nos alcanzaba. Y de esa forma, pues uno va estableciendo, por ejemplo, en alguna sesión decíamos, bueno, en este combate lo que vamos a necesitar es que tengan tanto porcentaje de efectividad, ¿no? Porque también es eso, o sea, en muchos de estos deportes uno le exige al deportista estar pateando, pateando, pateando y pueden tirar 1000 patadas, pero si no le exiges un porcentaje de efectividad, pues entonces no va a dar el resultado deseado. Entonces, es preferible trabajar con calidad que con cantidad. Y entonces, en este caso, yo les decía, bueno, no vamos a trabajar tantas patadas, lo único que quiero es que trabajen, no sé, al 20% de la efectividad, ¿no? ¿Qué implicaría esto? Pues que de 30 patadas, si es el 20%, 3 por 2 son 6 patadas que tienen que ser efectivas. Y las tenía que contabilizar el que estaba como árbitro, o si no, el oponente, ¿no? También eso, sí, profe, a mí me metió 3 puntos, me metió 4, ya veíamos en qué porcentaje se quedó. Había un alumno que me asistía y él iba controlando, bueno, ¿tú cuánto fue el porcentaje? No, pues yo alcancé nada más 10%, yo 15, yo 20, así. Y entonces eso nos va dando el criterio de ir controlando en cada round. Evidentemente que cuando no se llegaba a la meta, bueno, pues entonces ya se establecía otra tarea. Igual creo que aquí hay unos jóvenes que participaron en esos entrenamientos. Si alguno de los que está aquí pues quiere mencionar un poco como que esas experiencias, qué es lo que sentían, pues sería importante a lo mejor como que compartirlo para que los demás puedan eh, pues tener otra visión de esto, ¿no? Por ahí veo a Brandon, Emilio Soriano, no sé quién más esté, pero bueno, son los que veo. Está Leonardo Nava también, aunque él a veces observaba los entrenamientos, no participaba, pero también puede tal vez dar No, algún testimonio. sí, sí, me quedó claro, es importante lo que mencionas porque este, como el deporte, pues no es nada más lo que propone el atacante, sino la respuesta del oponente. Me imagino que habrás tenido en muchos casos en que, aunque la indicación era un 20 o 30% de efectividad, pues el oponente no se iba a dejar, ¿verdad? Claro, Meter los puntos. sí, Entonces, porque decía era yo, para los dos, exactamente, sí. decías, híjole, pues no se logró ese porcentaje de efectividad, pero no porque no quisiera el atacante, sino porque pues el oponente se defendió bastante bien. Entonces ahí cambias la estrategia, me dices, o cambias las tareas. Sí, y evidentemente esto genera en el deportista, pues va generando estrés. Va generando estrés cuando no cumple o cuando se queda cerca de cumplir o cuando, porque a veces había hasta quien se frustraba, ¿no? Porque decía, no puedo, no me da para poder resolver con X competidor y esto, y entonces a veces hasta la frustración, pero eso es parte, por ejemplo, de lo que sucede en una competencia. Si en el entrenamiento no te sientes frustrado, no logras experimentar esa situación de poder resolver de manera óptima la tarea que se está planteando, ¿qué te da la certeza de que cuando llegues a la competencia lo puedas hacer? O sea, y es un proceso de entrenamiento, es un proceso de adaptación a las exigencias de la competencia, precisamente. Entonces, a lo mejor en una sesión puede ser que no lo cumpliste, pero pues va a llegar la sesión en que lo tengas que cumplir y poco a poco la ventaja es que tú vas controlando y diciendo, pues me pidieron el 30, yo me quedé al 15. Ok, la otra semana pues ya estoy en el 20%. La otra semana ya voy en el 25%. Y así, de tal forma, lo que no puede suceder es que a lo mejor nunca cumplas, porque entonces sí, que no nos pasó, pero pues ya se tendría que tomar pues alguna otra estrategia, ¿no? Metodológica. Bueno, gracias, Pedro. Sí. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Leonardo, Bueno, ¿tú pues buenas activaste tu tardes, profe. micrófono? ¿Ibas a mencionar algo? Sí, bueno, pues para comentar la situación
de la efectividad. A mí me tocó un entrenamiento en ENET en esa ocasión invitó al competidor Carlos Navarro y se realizó con petos electrónicos, me acuerdo bien. Se les daba o se definían algunas tareas específicas y se pedía cierto número de puntos utilizando el sistema electrónico. Entonces, pues sí se llevó a cabo de esa forma. En ENET también se hizo con peto electrónico. ¿Y Nada más, bueno, sí. ¿Cuál es tu impresión de esa forma de llevar a cabo la preparación? Pues creo que hoy en día es importante tener este sistema. Todos los equipos que se encuentran compitiendo, pues tratan de adquirir este equipo porque es el mejor referente para trabajar este punto que es la efectividad, que sin el cual, pues creo que estamos trabajando muchas veces a ciegas. El trabajar con este sistema te da esa ayuda importante como referente de que lo que estés trabajando pues es lo correcto. De otra forma creo que sí es un poco más difícil trabajar y competir a alto nivel, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues ahí va una petición oculta para el departamento de docencia para que podamos disponer de petos electrónicos. De petos electrónicos. Sí. Para la dirección. Sí, bueno, pues pero digamos que el canal correspondiente es a docencia, ¿no? Bueno, pues si no hay otra pregunta, comentario, pues yo les agradezco mucho. La próxima semana pues ya estaríamos de vacaciones, de tal suerte que, bueno, pues hasta enero vamos a tener nuestra siguiente sesión. No recuerdo, a ver, aquí la próxima sesión que tendríamos, si no mal recuerdo, pues sería precisamente con René Mena, hablando de la planificación por temporalidades. Nos quedarían todavía 3 semanas más. Después vendría planificación por modelamiento con Carlos Agudelo y estaríamos cerrando con microciclo estructurado con Enrique Galindo. Entonces, todavía tenemos 3 semanas de trabajo. La próxima sería para el 12 de enero, según lo que está en la planeación didáctica. Y bueno, pues a todos ustedes muchísimas gracias. Aprovecho para desearles felices fiestas, que la pasen bien en compañía de sus seres queridos, que se sigan cuidando para que tengamos la oportunidad de volvernos a ver en las instalaciones de la ENET y poder llevar a cabo pues de manera presencial ya las actividades nuevamente. Muchísimas gracias, muchas gracias por el comentario que están poniendo en el chat y pues nos vemos y hasta pronto. Gracias, Pedro, igualmente. Felicidades, un abrazo. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ultiminio. Gracias Miguel. Gracias, Paola.